Muy buenos días. Todavía es de día, ¿verdad, Tico? Las 11 menos cuarto. 11 para las 4 de la mañana. Aquí estamos en tu residencia, Tico. Es un honor tenerte aquí con Tunecos Unidos USA. Decidimos caerte de sorpresa porque creo que así salen mejores las cosas. Y pues queremos venir a hablarte porque mucha gente te conoce a través de tu penmanship, de la forma en que vos escribís los poemas, bueno, todo lo que haces en el arte de la escritura, ¿verdad? Creo que es algo que es muy recomendable, algo muy, muy bonito, que yo creo que tradicionalmente San Antonio ha tenido varios y vos sos uno de ellos. Así es de que, Tico, presentate ahí con la audiencia, aunque muchos ya te conocen, pero tal vez ya no se recuerdan tanto. Bueno, muchas gracias Ronnie por la visita. Un saludo para todos los seguidores de la página que administras de Tunecos USA. Mucha gente, pues la mayoría que creo que está en el extranjero, me conocen. Mi nombre es Roberto Medina. Creo que es por el nombre por el que menos me conocen, porque para muchas generaciones yo siempre he sido Tico Medina y es un seudónimo, apodo, mote que me puso mi abuela materna desde que yo tengo uso de razón. Y al principio aquí en San Antonio, cuando estuve trabajando en Chicacao y alguna gente me decía mi nombre, a veces no entendía porque como que el chip de mi cerebro está conectado a entender solo al tico. Y bueno, es un gusto poderle enviarles un saludo previo a las fiestas de fin de año, un abrazo y deseándoles todo lo mejor para esta fiesta de Navidad y un próspero año nuevo. Y yo sé que lo que te trajo acá es porque empecé a escribir algunas cosas relacionadas con el pueblo y en una plática telefónica informal con vos, creo que me tiraste una chispita ahí y surgió la idea a crear tal vez un libro que de antemano les digo, mucha gente a veces me dice, pero no puso a fulano, no puso a sultano. Es decir, creo que la narración va más encaminada a la memoria que yo tengo a partir de mi edad, porque no puedo yo contar lo que no me consta y no viví, porque entonces ya caería yo en fantasía o no sé si es cierto lo que me dijeron. Sí. Y creo que lo platiqué con vos y estaban muy de acuerdo, aunque para muchas generaciones que vamos de los años 60 en adelante, creo que esto van a ser vivencias y recuerdos muy en común. Yo creo que esto va a ser una historia documentada, aparte de lo que ya la señor Clara Luz ya ha hecho, ¿verdad? En el trabajo de documentar mucho de la historia y las raíces de nuestro pueblo. Yo creo que lo tuyo viene a ser como ya un puente para una nueva generación. Y creo que vos abarcás como 4 décadas de historia, ¿verdad? O más. Sí, aunque creo que en el libro, pues eso no te lo he comentado, hay algo ahí que hablo que yo sé que lo que hizo la señora Luz Pilar Natareno es una monografía basada en aspectos económicos, geográficos, históricos de fundación. Ahora, esto es más que todo vivencias, anécdotas y tradiciones propias de nosotros los tunecos. Y como vos decís, creo que estoy amarrando más o menos de 4 a 5 generaciones que tuvimos la misma oportunidad de ver a los judíos, a jugar tipachas, a correr en las calles empedradas. El baile de Túnez. El baile del Tún, del baile que para esta época, el baile de los mexicanos, que ya son tradiciones que pues se han ido perdiendo. Creo que ha faltado un poco a las autoridades municipales reforzar el aspecto cultural. Creo que lo minimizan porque a veces no entra dentro del margen de cualquier tipo de negocio. Pero creo que debemos de fomentar la cultura en nuestra historia porque se han cometido errores, como en una reunión que yo tuve y se los mostré a algunas personas. Estaba documentado desde la boda de oro de los Juegos Florales Mazatecos, donde hablaban ya de la Casa de la Cultura Roberto Obregón Morales en San Antonio.
Entonces yo en alguna oportunidad le dije a algunos miembros de la MUNI que el error se da por lo mismo, cuando no fomentamos cultura, empezamos a desconocer la historia de nuestro pueblo, y quien no conoce la historia de nuestro pueblo se cometen los errores garrafales y horrorosos, como de haber minimizado la magnitud de un poeta no universal tuneco, uno de los poetas más grandes que ha dado Guatemala como país, y es decir, y es un orgullo para nosotros como tunecos que él haya nacido acá, que haya correteado en estas calles, que haya asistido a la escuela Narciso Sardá. Es decir, son cosas que la historia no se puede borrar, Ronnie, entonces creo que es una recomendación para las autoridades. Debe de fortalecerse la cultura y la educación, no desde el punto de vista político, sino como desde el punto de vista de una necesidad cultural de la historia de nuestro pueblo. Excelente. Fíjate, Tico, que quiero mencionar de que esta idea de este libro que se va a imprimir ha despertado el interés en varios tunecos ausentes que viven en los Estados Unidos. Y de hecho tenemos como 4 o 5, si no 6 personas que ya contribuyeron, ya dieron sus $15 para obtener una copia de este libro que todavía no ha sido impreso. O imprimido, diría que vamos. Entonces, quiero aprovechar, o mejor instar a nuestros miembros del Grupo Tunecos Unidos USA a que se unan a esta causa de que puedan poner su granito de arena colaborando con $15 para poder pagar la impresión de este material que va a plasmar nuestra historia realmente. Sí, yo creo que, o quiero motivar a toda la gente que reside más allá de nuestras fronteras, en cualquier lugar que estén en el mundo, pero que sean seguidores de tu página, para que puedan colaborar, para que este sueño pueda ser una realidad. Un sueño que de antemano yo te lo conté a vos, no me interesa en absoluto tener un margen de utilidad. Yo saqué un libro hace 2 años, cuando empezó la pandemia, que se llamó Letras de Pandemia. Yo lo patrociné y al final de cuentas creo que del tiraje que se hizo, sin mucho, vendí 5 libros, los demás los paré obsequiando, porque tengo claro que era un deseo muy personal. Y ahora este libro, pues obviamente vos me diste la idea, y creo que la mayoría de tunecos que están en el extranjero podrían aportar para que más tunecos puedan tener el acceso a este libro, por ejemplo aquí en Guatemala, que creo que el tiraje aquí en Guatemala, el libro va a tener un precio tal vez exagerado de 15 a 20 quetzales, para que la gente lo pueda adquirir a ese precio y podamos difundir de mejor manera la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo a través de, como vos decís, 4 décadas, 5 décadas, agregadas un poquito ahí de anécdotas que tuvo a bien contarme Rolando Chamba Barrientos y David Obregón, con quien nos reunimos, y al final pues ellos decidieron dejar solo lo que yo tenía escrito, porque muchas de las anécdotas que ellos tenían tal vez eran muy personales, y entonces llegamos al acuerdo que el libro debe de estar en base a una memoria colectiva, no individual, por familias, para que todos podamos compartir y saborear esas tradiciones que hemos tenido como tunecos desde hace muchos años, que vos no me dejarás mentir, que tal vez al igual que yo, ahí por el barrio donde vivía doña Gladys, la mamá de Jovelí, que era el barrio en el que vivía tu abuelita, en el tanque, jugamos pelota a la par del tanque, jugamos canicas, y muchas veces tuvimos ahí nuestros encuentros en un campito, una grama que había a la par ahí, nuestro encuentro de judíos y centuriones cuando éramos patojos, y que jugamos muchas veces, y son cosas que no se deben de perder, porque más allá de estar en nuestra memoria, también están en nuestro corazón. Aparte de eso, Tico, también queremos a recalcar de que en esas anécdotas que estás recolectando, recabando, que va a ser parte de la impresión de este libro,
vamos a recordar muchos de los apodos, de aquellos apodos que yo estoy todavía... tengo una lista de apodos, ¿me entendés? Pero cuando vos lo contás con una historia y lo pones en contexto es diferente que solo poner el apodo nada más. Sí, hay un pedazo aquí que menciono apodos, aunque no los traté prácticamente de particularizar, sino que hablo de apodos que tuvieron su trascendencia y su historia, porque fueron apodos que trascendieron de abuelo a hijo y nieto. Por ejemplo, un ejemplo claro, los coyotes, es decir, y siguen siendo, tal vez ahorita ya pues ya los bisnietos están perdiendo ese, pero durante mucho tiempo, vos por ejemplo fuiste pariente de los Bomba y se transmitían los apodos de generación en generación. Sherry Bomba, Huecho Bomba. Huecho Bomba, exacto, y que me recuerdo que era una anécdota que cuando nació el hijo mayor de Ceni, que le decían, bueno, vos todavía sos Canchinflín, no hay que ser Bomba. Entonces, son cosas, es decir, pero esas, la particularidad que hago es de que aquí en San Antonio pues hubo micos, hubo tacuacines, hubo cucharas, hubo coyotes, hubo espantos, es decir, ha habido un sinnúmero de apodos que no es una ofensa, sino que lo menciono solo como... Porque negar que existieron esos sobrenombres, motes o apodos heredados de familia a familia, también sería negar un poco de parte de la historia, digamos, de nuestra historia. De nuestra historia. Sí, imposible. Tico, muy amable, gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar acerca de tus planes? Porque yo sé que tenés mucho. Y le quiero decir a la gente que en Facebook ha leído parte de lo que yo empecé a subir a tu página, y posiblemente mucha gente dirá, bueno, aquí está tal historia, no, que para qué voy a comprar el libro. Solo les quiero decir de que parte de lo que se subió a tu página, o que yo subí a mi página personal en Facebook, ha ido sufriendo algunos cambios, porque a través de estos días también me he recordado de algunas puntadas, me he recordado de algunas calles según recorrido que hice, que se me olvidó, por ejemplo, mencionar a doña Lita Iriondo, y ahora en el nuevo escrito sí la menciono, porque doña Lita Iriondo prácticamente fue la cigüeña de muchas generaciones. Creo que recibió a mis padres y recibió posiblemente a los abuelos de mucha gente que nos está... Comadrona, ¿no? Comadrona que nos está viendo. Y doña Lita fue un personaje que puedes preguntarle a tu mamá, pues porque tal vez doña Angelita le contó, pero cuando, por ejemplo, mis abuelos tuvieron a mi papá y mi papá lo recibió doña Lita, cuando llegaba doña Lita a visitar a mis abuelos, obligaban a los hijos a decirles salude a mamalita. Prácticamente era una segunda mamá, porque era la que lo había traído al mundo, le había dado la bienvenida al mundo. Entonces hay personajes que he ido incorporando, y obviamente al leerlos y releer cada escrito vas hallando que no, esto me quedaría de mejor manera, y lo transformás o alargás el escrito, y hay algún montón de... O sea que se ha enriquecido más la historia. Que se ha enriquecido más la historia. En ese menciono parte de la Semana Santa puramente de San Antonio. Hay un viaje ahí que se llama De Regreso a San Antonio, y es una experiencia, digamos, que muchos vivimos cuando por razones de trabajo, estudio o simplemente por paseo íbamos a la capital y regresábamos a través de la carretera antigua por donde está el Quetzal en Palín, y regresar aquí. Es decir, lo que pasaba en Cocales con las vendedoras. Es decir, hay un viaje hasta bajarme en el parque, hasta, digamos, y que me bajo de una camioneta Fortaleza. Entonces hay momentos de terror que van narrados aquí en este libro, que te vas a recordar vos, y no me vas a dejar mentir, que cuando estabas en la escuela Narciso Sardá y de repente ya no te dejaba salir la maestra y cerraban las puertas,
y mirabas a las enfermeras del centro de salud con sus, ¿cómo se llama? Y sabías que iban a vacunar, te daban ganas de ir al baño, te daban ganas de cualquier otra cosa y empezabas a llorar que tus papás iban a enojar, que no querían que te vacunaran. Y no lo dejaban salir a uno y te vacunaban. Sí, pues. Entonces, esas son vivencias que muchos tuvimos aquí en el pueblo y claro, a veces se van perdiendo, pero aquí está casi ya todo el manuscrito de lo que está el libro. Solo estoy pendiente de algunas fotos porque ha costado, pero creo que tengo algunas fotos de lo que fue el almacén de los papás de Ramiro Chan, algunas otras fotos que tengo que conseguir por ahí, pues 4 judíos centuriones pues se consiguen actuales para poder darle un enriquecimiento, digamos, de tipo visual. Al libro. Sí, Tico, y danos más o menos una idea de cuándo esperamos que ya empiece el tiraje, para cuándo podemos ya esperar los libros, porque yo me voy a llevar una cantidad para Estados Unidos para poder venderlos allá y pues recabar ese dinero y enviarte, ¿verdad? Lo de los gastos realmente, porque no es negocio. Vos no necesitas el dinero, yo no lo necesito tampoco. Es para enriquecer nuestro acervo cultural como tunecos. Sí, mira, una fecha exacta es difícil darte ahorita por el mes en el que estamos. Por las fiestas. Las fiestas, el libro, es decir, lo que está escrito ahí, creo que solo estoy pendiente de pedirle favor a Hugo Barrientos, Chambita, de que le pegue una revisión, porque él es, para mí, es uno de los docentes de acá del pueblo, que yo podría decir que tiene una de las mejores ortografías que he visto. Entonces necesito para que él le haga algunas correcciones en cuanto a redacción y con su ojo me vaya viendo si hay alguna falta de ortografía, algún acento que se me haya ido, porque al final lo que se está tratando es de sacar un producto de calidad profesional y profesional. Entonces, y como te digo, algunas fotos que necesito poner por ahí, que no serán muchas, pero por lo demás el material ya casi lo tengo, incluido tengo ya hasta las notas de agradecimiento, notas de autor, porque tengo que agradecer a mucha gente con la que tuve que platicar para ser muy puntual en cuanto a fechas. Por ejemplo, un ejemplo es Ramiro Chan, que me dio la fecha exacta del día que se quemaron todos esos... ¿En qué año fue eso? Híjole. Que yo estaba güiro, yo me acuerdo, yo sí. Subí, corrí a ver la quemazón. No, de hecho, Ronnie, vos has de haber estado muy güiro. Sí. Porque yo creo que cuando eso se quemó, yo tal vez llegaba a los 9 años de edad y me recuerdo que yo lloraba abrazando a mi abuela porque como vivíamos a 2 cuadras y media, realmente los fogarones, la salida hacia San Miguel Panán del parque, en todo lo que es la cuarta calle, se sentía. Estaba iluminada totalmente porque el resplandor de las llamas, eso lo iluminaba. Y entonces aquí están las fechas de esa tragedia, algunas otras tragedias puramente personales que han pasado acá en el pueblo. Y bueno, estoy, como quien dice, a la espera de que Hugo me haga favor de revisar eso e ir ahí a la empresa esta que me va a hacer el tiraje del libro para ponernos ya de acuerdo con vos, de obviamente facilitarle al señor el adelanto respectivo y esperar la fecha, porque en el libro que él me hizo hace un tiraje para que uno lo revise, si hay que hacerle todavía errores se le corrigen y vuelve a mandar otro tiraje para que uno ya, y si uno ya quedó conforme, entonces se le da luz verde para la impresión final. Muy amable, Tico, gracias por el tiempo que nos diste, realmente nos enriqueciste ahorita con esta entrevista y pues nos diste los datos más o menos de lo que se espera de este tremendo libro que queremos tener ya en nuestras manos para poder revivir esos momentos, ¿verdad? Gracias y feliz día. Un saludo para todos y felices fiestas.